Muy buenos días, tardes o noches maestros. El día de hoy vamos a conocer el anexo número 6, que es el orden de prelación para la contratación 2024. ¿A qué nivel, a qué especialidad nos podemos presentar según nuestro título? Empecemos. Iniciamos con educación básica regular inicial. Primero está en orden de prelación los maestros con título de profesor o educación inicial o licenciado en educación inicial. Segundo están los maestros con título de profesor o licenciado en educación más un título de segunda especialidad profesional en educación inicial o didáctica de la educación inicial. No hay el tercero y pasamos al cuarto. En el cuarto están los maestros con grado de bachiller de educación inicial. Quinto están los egresados de universidades o instituto superior pedagógico en educación inicial. Pasamos a EBR primaria. En el primer orden de prelación se encuentran los profesores que tienen título de profesor de educación primaria o licenciado en educación primaria. En el segundo orden de prelación están los profesores que tienen título de profesor o licenciado en educación más un título de segunda especialidad profesional en educación primaria. En el tercer orden de prelación están los bachilleres en educación primaria y en el cuarto orden se encuentran los egresados de universidad o instituto superior pedagógico en educación primaria. Pasamos a educación básica regular primaria y secundaria, área curricular, educación física. En el primer orden tenemos a los docentes con título de profesor o licenciado en educación con especialidad en educación física. Segundo están los docentes con título de profesor o licenciado en educación más un título de segunda especialidad profesional en educación física. En el tercero están los docentes con grado de bachiller en educación física. Cuarto están los egresados de la universidad o instituto superior pedagógico en educación física. Bueno, pasamos a EBR primaria y secundaria, aula de innovación pedagógica AIP. En el primer orden de prelación se encuentran los profesores que tienen título de profesor o licenciado en educación con especialidad en computación e informática o matemática informática o matemática, computación e informática o informática educativa o tecnología computacional e informática educativa o tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación o similares. En el segundo orden de prelación se encuentran los profesores que tienen título de profesor o licenciado en educación primaria o secundaria según corresponda al nivel que se ubica la plaza, más un título profesional técnico en computación e informática o tecnología de la información y comunicación aplicadas a la educación. Pasamos al tercero. Al tercer orden de prelación se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación primaria o secundaria según corresponda al nivel en que se ubica la plaza, más un título de segunda especialidad profesional en educación con mención en una de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Pasamos al cuarto orden de prelación, se encuentran los bachilleres en educación en una de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. O sea, ya sabemos cuál es el primer orden de prelación, los profesores de computación e informática o matemática e informática. Pasamos al quinto orden, se encuentran los egresados de universidad o instituto superior pedagógico en una de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Pasamos a educación básica regular secundaria en el área curricular comunicación.
En el primer orden de prelación están los maestros que tienen título de profesor o licenciado en educación con especialidad en lengua y literatura o comunicación, o lingüística y literatura, o lengua y literatura y comunicación, o comunicación y lenguaje, o comunicación y literatura, o comunicación lingüística y literatura, o especialidad de lengua y literatura, quechua y castellana, o inglés y castellano, o inglés y lengua española, o lengua, comunicación e idioma inglés, o lengua castellana e inglés, o lengua española, literatura, o lengua española y literatura, o lengua española y literatura con mención en comunicación. Pasamos al segundo orden de prelación. Se encuentran los docentes con título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación con mención en una de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Tercero, están los bachilleres en educación secundaria en una de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Cuarto, están los egresados de universidades o instituto superior pedagógico en educación secundaria y en una de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Pasamos a EBR secundaria área curricular matemática. En el primer orden de prelación se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación con especialidad en matemática o matemática y física, matemática informática o matemática física e informática, o ciencias matemáticas e informática, o matemática, física y computación, o ciencias físico, matemático, física y matemática o similares. Nota, hay que tener en cuenta esta nota, colegas. Se entiende por similares a la mención explícita matemática o matemáticas, a la que podría ser expresado conjuntamente con otras especialidades, y el orden de las especialidades no es relativo. Pasamos al segundo orden de prelación. Se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Pasamos al tercer orden de prelación. Se encuentran los bachilleres en educación secundaria en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. En el cuarto orden se encuentran los egresados de universidad o instituto superior pedagógico en educación secundaria y en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Seguimos con educación básica regular secundaria del área curricular de ciencias sociales. Primero están los maestros que tienen título de profesor o licenciado en educación con especialidad en ciencias sociales o ciencias sociales historia o ciencias sociales geografía o filosofía, y ciencias sociales o filosofía, ciencias sociales y relaciones humanas o ciencias históricas sociales o ciencias histórico-sociales y religión, o ciencias histórico-sociales o ciencias sociales y educación intercultural, o ciencias sociales y promoción sociocultural, o ciencias sociales y desarrollo rural, o ciencias sociales y turismo, o historia y ciencias sociales, o historia y geografía, o historia y religión, o historia, geografía y ciencias sociales, o historia, geografía y economía, o historia, geografía y turismo. Bueno, en el segundo orden de prelación están los docentes que tienen título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Tercero están los bachilleres en educación secundaria en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación.
Cuarto, están los egresados de universidades o Instituto Superior Pedagógico en educación secundaria y en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Pasamos a EBR secundaria, área curricular, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En el primer orden de prelación se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación con especialidad en orientación y bienestar del educando, o persona, familia y relaciones humanas, filosofía, psicología o educación cívica o formación ciudadana o educación familiar o filosofía, psicología, ciencias sociales o filosofía o ciencias sociales y relaciones humanas o ciencias sociales, psicología o ciencias sociales, filosofía y así o similares, ¿no? Se puede comprender por esa parte en el primer orden de prelación. Pasamos al segundo orden de prelación, se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. En este tercer orden de prelación se encuentran los que tengan bachiller en educación secundaria en alguna de las especialidades señaladas en el literal del primer orden de prelación. En el cuarto orden se encuentran los egresados de universidad o instituto superior pedagógico en educación secundaria y alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Continuamos con educación básica regular secundaria del área curricular de arte y cultura. Primero, se encuentran los docentes con título de profesor en educación o título de profesor en educación secundaria o licenciado en educación secundaria con especialidad en educación artística o educación por el arte o similares. Segundo, están los maestros con título de profesor o licenciado en educación y título de segunda especialidad profesional en educación artística o educación para el arte o similares. Nota: en ambos casos, sin importar la mención o especialidad de los títulos obtenidos, como es música, artes visuales, danza, teatro y otros lenguajes artísticos, se puede asumir indistintamente cualquier vacante de área curricular de arte y cultura. En el tercero tenemos a los docentes bachilleres de universidad o escuela superior de formación artística en educación artística o educación por el arte en cualquiera de las especialidades, ya sea música, artes visuales, danza, teatro o afines. Cuarto, están los egresados de universidades o escuela superior de formación artística en educación artística o educación por el arte en cualquiera de las especialidades como es música, artes visuales, danza o teatro o fines. Pasamos a EBR secundaria, área curricular, educación religiosa. ¿Quiénes participan aquí en religión? En el primer orden de prelación se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación secundaria con especialidad en educación religiosa o religión o ciencias religiosas o similares. En el segundo orden de prelación se encuentran los profesores que tengan título de educación en cualquier nivel o modalidad y además de acreditar estudios en escuelas superiores en educación religiosa, ESER. En el tercer orden de prelación se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación y título de segunda especialidad en educación religiosa. En el cuarto orden de prelación se encuentran los que tengan bachiller en educación secundaria en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. En el quinto tenemos a los egresados de universidad o instituto superior pedagógico en educación y en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación.
Seguimos con educación básica regular secundaria, área curricular de ciencia y tecnología. En el primer orden de prelación se encuentran los maestros con título de profesor o licenciado en educación con especialidad en ciencia, tecnología y ambiente, o ciencias naturales, tecnología y ambiente, o ciencia y tecnología o biología, física y química, o biología, química y tecnología de alimentos, o ciencias naturales y ecología, o ciencias naturales, biología o química, o similares. De manera general, las menciones en biología, física o química combinadas con otras especialidades son admisibles en este grupo de inscripción. Bueno, segundo orden de prelación están los maestros con título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Tercero están los bachilleres en educación secundaria en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Cuarto están los egresados de las universidades o institutos superiores pedagógicos en educación secundaria y en alguna de las especialidades señaladas en el primer orden de prelación. Bueno, pasamos al área de EBR secundaria, área curricular, educación para el trabajo. En el primer orden de prelación se encuentran los profesores que tienen título de profesor o licenciado en educación secundaria, en educación para el trabajo o formación laboral con mención en la especialidad a la que postula. En el segundo orden tenemos a los profesores que tengan título de profesor licenciado en educación secundaria con mención en la especialidad a la que postula. Tercero, se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación en la especialidad a la que postula. En el cuarto orden se encuentran los profesores que tengan título de profesor o licenciado en educación secundaria que acredite además del título profesional técnico a nombre de la nación en la especialidad técnica a la que postula. En el quinto orden tenemos a los bachilleres en educación secundaria en la especialidad técnica a la que postula. Sexto, se encuentran los egresados de universidad o instituto superior pedagógico en educación secundaria en las especialidades técnicas a la que postula. Continuamos con educación básica regular secundaria. El área curricular de inglés para las instituciones educativas con jornada escolar regular se consideran los niveles A2, B1, B2, C1 y C2. Para las instituciones educativas con jornada escolar completa, solo podrán considerarse los niveles B1, B2, C1 y C2. Bueno, en el primer orden de prelación se encuentran los maestros que tengan título de profesor o licenciado en educación con especialidad en inglés o educación en inglés como lengua extranjera o idiomas, especialidad inglés o lengua extranjera o inglés, español o español-inglés o similares, y certificado internacional o nacional del nivel de inglés de A2, B1, B2, C1 o C2 a su equivalente, emitido por una institución certificada. En el segundo orden de prelación están los maestros que tengan título de profesor o licenciado en educación con especialidad en inglés o educación en inglés como lengua extranjera o idiomas, especialidad inglés o lengua extranjera o inglés, español o inglés, inglés o similares. Para las menciones lengua extranjera se debe acreditar el inglés como parte de la formación académica sustentado con un certificado internacional del nivel de inglés de A2, B1, B2, C1 o C2
o su equivalente, emitido por una institución certificada, certificado o constancia de estudios del nivel de inglés básico, intermedio o avanzado, emitido por un centro de idiomas certificado o de manera excepcional haber obtenido el resultado de A2, B1, B2, C1 y C2 en la evaluación GED del nivel de inglés de los años 2018 o 2019. Bueno, en tercer orden de prelación están los maestros con título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación, con certificación internacional o nacional, C2, C1, B2, B1 o A2 o su equivalente, o de manera excepcional, resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la evaluación GED del nivel de inglés de los años 2019 y 2018. Cuarto están los maestros con título de profesor o licenciado en educación secundaria y título de segunda especialidad profesional en educación en alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Quinto, están los bachilleres en educación con alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación, con certificación internacional o nacional, C2, C1, B2, B1 o A2 o su equivalente, o de manera excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la evaluación GED del nivel de inglés de los años 2019 y 2018. Sexto orden de prelación están los bachilleres en educación con alguna especialidad señalada en el primer orden de prelación. Séptimo están los egresados de las universidades, de la Facultad de Educación o Instituto Superior Pedagógico en la especialidad de inglés con certificación internacional o nacional, C2, C1, B2, B1 o A2 o su equivalente, o de manera excepcional, resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la evaluación GED del nivel inglés de los años 2019 y 2018. Octavo, están los egresados de la Universidad, de la Facultad de Educación o Instituto Superior Pedagógico en la especialidad de inglés. Se entiende por similares a la mención explícita en inglés, la que podría estar acompañada con otra especialidad y el orden de estas no es relevante, por ejemplo, inglés-español o español-inglés. Nota: el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, MCER, comprende 6 niveles para todos los idiomas, divididos en 3 bloques. El primer bloque es el nivel básico o A. El segundo bloque es independiente o B. Y el tercer bloque competente o C, que se dividen a su vez en 2 subniveles, 1 y 2. Debe tenerse en cuenta que A2 equivale a nivel básico, B1 y B2 a nivel intermedio y C1 y C2 al nivel avanzado. Bueno, colegas, esto fue el orden de prelación para EBR, tanto para inicial, primaria y secundaria. En el próximo video estaremos subiendo el orden de prelación para EVA. Colegas, invitarles a que se suscriban de forma gratuita a nuestro canal Tu Profesor Digital. Nos vemos en la próxima.